Ecuación de Bernoulli. En esta ocasión voy a explicar lo que es la ecuación de Bernoulli. Aunque existen algunas maneras de llegar a esta ecuación, solamente voy a explicar la aplicación y la representación de cada uno de sus términos. Aquí tenemos la expresión donde tenemos representados estos términos en alturas. Tenemos aquí las cotas, pero antes hay que recordar que la ecuación es aplicable para un estado permanente, es decir, la velocidad no va a cambiar con respecto al tiempo. También debemos recordar que es aplicable para un fluido compresible. Aunque existen fluidos incompresibles, esta ecuación es aplicable a ellos siempre y cuando se cumpla esta condición. También debemos recordar que no existe trabajo, es decir, no hay elementos de bomba, no hay elementos de turbina, por lo tanto el trabajo es cero. Tampoco hay transferencia de calor del medio hacia el fluido, del fluido hacia el medio. También es aplicado a un fluido ideal, es decir, la viscosidad es cero, por lo tanto la pérdida de energía es cero. También debemos recordar que es aplicable a una línea de corriente que debe de ser constante. Cada uno de los términos está representado en la figura. Los términos de las alturas están representados como Z1 y Z2, donde observamos que Z2 es mayor que Z1. Las velocidades de entrada y salida, debido a que el área es más grande el de entrada que el de salida, nosotros tendremos una velocidad menor, y esto lo vemos en esta escala, y en el punto 2 vemos esta escala. Por lo tanto, para poder cumplir con la ecuación de Bernoulli, es decir, que esta igualdad se cumpla, entonces la presión es la que tiene que ser mayor del lado 1 para poder ser constante. Y esto aquí lo podemos ver. Ahora vamos a ver que la suma de las tres energías se le conoce como línea de gradiente de energía, mientras que la altura física más la altura por presión se le conoce como línea de gradiente hidráulico o línea piezométrica. Si se observa, son las mismas, por lo tanto se tiene la igualdad, y además podemos extendernos en la línea de corriente y se debe de cumplir en un punto 3, en un punto 4 y así sucesivamente. Vamos a realizar un ejemplo con valores. Aunque son valores supuestos, nos va a dar una idea de la explicación anterior. Vamos a ver los valores, todos están en 0. Vamos a irnos a la tabla. Primero hay que recordar las unidades. La gravedad debe estar en metros sobre segundo cuadrado. La densidad debe estar en kilogramos sobre metro cúbico. Para este caso estamos tomando la densidad del agua porque es de 1000. La presión debe estar en pascales. Las velocidades deben de estar en metros sobre segundo y las alturas deben estar en metros. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a calcular la presión 1. Por lo tanto, si nosotros vemos el esquema, tenemos una mayor área, por lo tanto vamos a poner una velocidad de 3 metros por segundo, una altura de 1 metro por segundo, de 1 metro. Aquí tenemos la altura. La presión 2, vamos a dar unos 10.000 pascales. Vamos a decir que la velocidad 2 es de 5 metros por segundo porque tiene un diámetro menor. Y también vamos a decir que tiene una altura de 3 metros, según vemos aquí el esquema. Pues aquí está, y automáticamente está calculando cada uno de los términos en altura. Tenemos 3, la presión 2 da aproximadamente
un poco más de 1 metro, la velocidad también da más de 1 metro, ya convertida en esos términos, es decir, están programados aquí. Aquí tenemos prácticamente cada uno de los términos ya en cada una de las celdas. Aquí tenemos la sumatoria del término 1 y la sumatoria de los términos 2. Entonces, para poder determinar la presión y que se cumpla esto como constante, debemos de encontrar una presión que nos dé la suma del término 1, nos dé 5.29. Esto pues es muy fácil de hacer. Vamos aquí a poner presión 1. Vamos a encontrar este término. Entonces sería presión 1 entre ρ por la gravedad. Entonces, si nosotros vemos, sería, como vamos a despejar presión 1, todo esto iría para este lado, todos estos dos términos hacia este lado negativos. Estos tres términos quedarían exactamente igual. Entonces, es la suma que tenemos aquí. Por lo tanto, yo lo voy a tomar como esta suma y le voy a restar cada uno de estos términos. Entonces tenemos que la altura que nosotros necesitamos son 3.83, pero eso nos los está dando en metros. Por lo tanto, yo necesito encontrar presión 1. Entonces, la presión 1 sería, como está dividiendo, tendríamos que multiplicarlo ahora por densidad por gravedad. Por lo tanto, este valor lo multiplicaríamos por densidad por gravedad y tenemos 37.620 pascales. Entonces yo lo voy a conectar aquí directamente. Y efectivamente nosotros tenemos que la suma ya nos da 5.29 y 5.29. Es decir, se está cumpliendo con la ecuación que es constante. Entonces la presión, insisto, son de 37.620 pascales. Si lo vemos en el esquema, ya está acá. Entonces la altura, ya esto está en altura, no está en presión. Son 3.83 más 1 más 0.46, 1.27 más 1.019 más 3 nos estaría dando el total de 5.29 y se cumple con el principio de Bernoulli.